¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a anclar aquí. Ahora sí, me pueden ver y escuchar, por favor, me confirman. Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos aquí. Me confirman por el chat, por favor, ¿sí? Para poder iniciar. Vamos a ver, ahí los leo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Excelente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ale, Gisela. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tocar sobre el capítulo 3 de Un Curso de Milagros, que tiene como título La percepción inocente. Qué bonito capítulo, de verdad, el que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, para las personas que me escuchan por primera vez, yo soy Natalie Mayorga, estuve en la sesión uno con ustedes, me presenté. Ya hace algún tiempo, algunos años, vengo estudiando un curso de milagros y pues siempre me complace estar aquí en este espacio porque al hablarle a ustedes también me hablo a mí misma y todo el tiempo estoy aprendiendo y tomando conciencia en situaciones, por supuesto, que van pasando en mi vida y es algo que te invito a que también hagas. Siempre todos los aprendizajes que vayamos obteniendo, llevémoslo a nuestra vida actual, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuántos de ustedes tienen sus libros en sus manos, diga yo? ¿Cuántos tienen sus libros de un curso de milagro en sus manos? Si es así, vas a abrir la página 39, ¿sí? Que ahí es donde nos encontramos. Excelente. Bien, aquí está nuestro fabuloso libro de Un Curso de Milagros. Ok, entonces en la página 39, en el apartado uno nos dice expiación sin sacrificio. Y eso es de lo primero que vamos a empezar a hablar. ¿Cuántos de ustedes en honestidad cree que el amor es sacrificio? O quizás no lo crees, pero alguna vez lo has escuchado. Escribe yo si es así. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que si hay amor, entonces tiene que haber sacrificio? ¿Vale? Ahí me dicen yo, no sé si es de, de la pregunta anterior, pero efectivamente, es más, nos dice Diana, yo sí creo, ¿no? Wow, Diana, muchísimas gracias por tu honestidad. Nos dice Alexandra, era una creencia que tenía arraigada encima, ¿no? Vale. En el curso de milagros vamos a aprender cómo es que el sacrificio no tiene nada que ver con el amor y más bien está muy alejado del amor. Es una falsa creencia que nos hace muchas veces vivir situaciones en las cuales damos para recibir, ¿no? Y damos porque muy en el fondo estamos esperando algo de vuelta. Y cuando eso que esperamos no vuelve, no regresa, entonces nos llevamos una gran decepción, ¿ok? Entonces, en ese punto no hablamos de amor, hablamos de el ego que está metido haciéndote creer que mientras más te sacrificas, más amas. No tiene por qué ser así. Ahora te voy a explicar por qué. De hecho, aquí dice, la crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Ojo, voy a repetir, para que entre con la repetición, todo baja a nuestro inconsciente, pues de una manera más sencilla. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizados de Dios. Es decir, creo que todos en el mundo, en el planeta, o casi todos, ¿no? No, la gente que no cree en Cristo, me imagino, pero casi todos saben que hubo una cruz, saben que hubo un sacrificio que hizo Jesús en teoría por todos nosotros, ¿no? Y para mucha gente eso significó la crucifixión.
¿no? Entonces, se entiende desde ese concepto que si tú realmente amas a alguien, entonces te tienes que crucificar o sacrificar como lo hizo Jesús, que en teoría se sacrificó por todos sus hermanos. Entonces, nos está diciendo un curso de milagros, recordemos, un curso que ha sido canalizado, donde el verdadero autor es Jesús, y que de hecho en varias partes de este libro habla del mismo, ¿no? Y nos dice, o sea, no tiene nada que ver la crucifixión con la expiación, más lo que sí tiene que ver es la resurrección, o sea, la verdadera enseñanza que nos quiso dar el Maestro Jesús no fue tanto el que lo crucificaran, ¿no? Sino el que él reviviera y que eso nos hiciera entender que somos realmente eternos, que no podemos morir, que nada real puede ser amenazado. Lo hemos venido escuchando en capítulos anteriores, ¿ok? Entonces, desde ese sentido, el sacrificio no es el camino ideal para el amor, ¿ok? Nos dice más abajo, superar esto ha sido sumamente difícil, ¿no? Esta idea de las que les estoy compartiendo. Pues si bien este error no es más difícil de corregir, recordemos que para los milagros no hay tamaños, no hay grande ni pequeño, no dice, si bien es cierto, este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonar esta creencia, ¿no? En vista a su eminente valor como defensa, ¿ya? Entonces, mucha atención primero con eso. Hace poco, en el capítulo anterior, de hecho, hemos estado hablando de la expiación y hemos visto cómo perdón, lo que hace es corregir los errores de nuestra mente y nos hace poder realmente ver, ¿no? Claramente. Entonces, mucha gente cree que para poder conseguir algo tiene que negociar, ¿no? Ah, ya, Dios, a ver, por favor, dame esa visa, yo te negocio el que dejo de fumar, ¿no? Una vez lo hizo una amiga, de hecho me compartió esto. Entonces le salió la visa y como le salió la visa, pues dejó de fumar, pero creo que fuma de nuevo, o sea que al final no es como un compromiso real, ¿no? Pero, o sea, uno cree que para obtener algo tiene que hacer un sacrificio ante Dios, porque Dios está esperando ese sacrificio, es nuestra creencia. Entonces, realmente no funciona de esa manera, ¿no? Realmente Dios no espera nada de ti, o sea, no espera que tú le des algo a cambio de corregirte la percepción errónea que estás teniendo. Él lo único que te dice es, ¿sabes qué? Yo te doy esta herramienta y tú utilízala. No me importa si te has equivocado, no me importa si has hecho el bien, tú eres mi hijo, yo te entrego esto y quiero que lo utilices cuando tú quieras. Es más, que lo utilices es algo que me hace feliz, porque es como si yo te diera un regalo, ¿no? Y que tú simplemente dejes el regalo guardado. En cambio, si tú ves que alguien a que le regalaste algo, ¿no? A quien le regalaste algo, lo está usando, te quedas feliz y dices, ay, qué lindo. Entonces, lo mismo, si se nos ha dado la posibilidad de expiar, es decir, de entregar nuestra percepción errónea al Espíritu Santo, para que Él se lo lleve al Creador y lo disuelva, y de esa manera podemos ver una realidad diferente, una realidad mejor, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué creemos que tiene que haber sacrificio de nuestra parte? ¿Se va entendiendo lo que les voy compartiendo? Por favor, escribe sí, si es así. ¿Ok? Escribe sí. Aquí los leo, ¿eh? Excelente, excelente. Qué bien. ¿Cómo estás, Lucrecia linda? Qué lindo tenerte por aquí, Rosalín. Qué lindo que estemos de regreso aquí en este mismo grupo. Bien. Dice aquí en la página 40, ahí está el punto 4, dice, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Dice, ahora,
Ojo, aquí en el punto 5, hermoso lo que dice, porque sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta frase. Dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso dice Jesús, ¿no? Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos en uno, el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo, ¿sí? Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Qué sorprendente. O sea, ¿cuántas veces incluso utilizamos la palabra inocente para referirnos a la burla hacia una persona? Ay, qué inocente eres. Cuando realmente es el inocente o la inocente de pensamiento, ¿no? De mente, quien puede lograr cosas maravillosas, fantásticas, por esa inocencia. Si usualmente yo estoy viviendo una vida donde ya lo sé todo, donde soy analítica, donde tengo que analizar toda mi vida, donde el tiempo me gana, pero no me doy chance de observar las cosas en el presente, ¿no? De entender que, uy, este puede ser un mensaje. Si yo no lo vivo de esa forma, entonces es muy dura la vida que voy a tener, porque la inocencia nos ayuda a poder tener percepción más limpia, pero sobre todo a ser conocedores de la verdad. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en un rato. Y entonces, por eso es que dicen, ¿no? Que los niños que son inocentes, ellos sí entrarán directamente al reino de los cielos. ¿Por qué? Por esa mentalidad inocente. Entonces, ¿cómo yo voy volviendo mi mentalidad inocente? Cuando salgo a la calle y percibo todo. Y si yo me encuentro dinero en la calle, decir, ay, a alguien se le cayó, o estar maquinando cómo llegó el dinero ahí, no, sino a decir, uy, universo, Dios, quien sea, gracias por darme este objeto de abundancia y por tus señales. Eso es vivir una vida inocente. Y sí, mucha gente se va a reír de ti porque vives más en inocencia. Eso pasa. Ay, qué ingenua, ¿no? Uf, ¿cuántas veces me lo han dicho, sobre todo en casa? Ay, pobrecita, ay, no, no, ay, cómo confía en esa persona. Yo quiero confiar en esa persona porque al verla desde una mirada inocente, yo voy también transformando su realidad, ¿sí? Entonces, atención con ese punto, ¿ok? Dicen, la inocencia es capaz de sacrificar nada, nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud, nada más. ¿Ok? La inocencia no puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Qué bonito, qué hermoso. Me hace recordar a los niños que se pelean y que un segundo después ya son mejores amigos de nuevo, ¿no? Con qué inocencia viven. Entonces, el cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Excelente. Entonces, ese era el primer apartado, expiación sin sacrificio, ¿ok? No tenemos que dar algo en cambio de otra cosa para que se nos conceda, no. Simplemente apliquemos la expiación.
¿ok? No creamos en un Dios castigador o el Dios al que le tengo que negociar, así no es. Así no es este Dios que nos quieren enseñar en un curso de milagros, ¿ok? Perfecto. Por último, para terminar este apartado, dice, la inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En este estado tu mente conoce a Dios, pues si Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios en el que solo la perfección tiene cabida. Perfecto. Entonces, ¿les hace sentido lo que les voy compartiendo? Escribe 7, que es el número de la sabiduría, como señal de que te va haciendo sentido. Escribe ahí el 7 en el chat. 7. Perfecto. Gracias, Pati. Bien, ahora, si ustedes quieren compartir también algo que les vaya resonando en base a lo que yo les voy compartiendo, son libres de hacerlo tanto por el chat o simplemente abren su micrófono para poder hacerlo, ¿sí? Bien, vamos entonces, chicos, con el apartado 2, los milagros y la percepción verdadera, página 41, ¿sí? La parte final. Bien, dice, he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admite grados. Eso lo sabemos desde el día 1. No hay grados, no hablamos de grados de dificultad, etcétera. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático, ojo, hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Es decir, no puedes estar al medio. Eliges un lado o eliges el otro, ¿no? Y dice, tu pensamiento va a seguir siendo errático, probablemente mucho tiempo más hasta que tú decidas, ¿ok? No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que, dice, no hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. De hecho, yo creo que muy en el fondo todas las personas tenemos, por más de que nuestra mente esté capturada por el ego, tenemos ese momento de lucidez, ¿no? Cuando hay gente metida en la depresión, por ejemplo, tiene chispas de lucidez que le hacen pensar, no, o sea, puede haber algo diferente, porque siempre va a estar ahí la luz con nosotros, ¿sí? Bien, entonces, en ese sentido, la inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y que siempre ves lo que sí existe, ¿ok? Entonces, el libro nos invita a poder tener una percepción verdadera, aunque vamos a entrar a algo que se llama percepción y conocimiento, porque sí hay una diferencia de percibir y de conocer. Ya, por favor, si es posible, apúntalo. Entonces, en la página 43 nos explican. Dice, hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento, o sea, muy poquito se ha hablado de eso. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Es decir, a ver, es como un camino, ¿no? Es como un camino. Primero me doy cuenta de que estoy teniendo, perdón, primero me doy cuenta si nunca supe de estos cursos de desarrollo personal, ni de liderazgo, ni del curso de milagros, si estoy en la nada, el simple hecho que te digan, oye, por si acaso tu mente percibe, entonces no son tus ojos los que ven necesariamente, sino que hablamos de que tú estás percibiendo la realidad en base a un condicionamiento previo, ¿no?
El primer punto es darse cuenta de eso. Luego dices, ok, entonces ya no quiero ver esta realidad, no me gusta. Y usualmente son las personas que han atravesado situaciones complejas, ¿no? Porque así nomás como de, porque estás bien, no buscas estos temas, ¿cierto? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han entrado al mundo del desarrollo personal o espiritual porque tuvieron un problema que no supieron cómo resolver, escribe yo, ¿cierto? O sea, a mí me pasó literal, yo a los 21 años dije, mi vida es una miseria, me siento miserable. ¿Quién soy? O sea, ¿para qué estoy aquí? Estoy en el hoyo. No voy ni a la derecha ni a la izquierda, no sé a dónde ir, ¿no? Entonces ahí fue el inicio de esta búsqueda. Entonces por acá nos dicen recontrayó, nos dicen. Sí, entonces ya cuando tú buscas, te das cuenta, ¿no? Te dicen los maestros, cual sea el maestro que te haya tocado, oye, tu mente está percibiendo esto y tú puedes cambiar lo que hay en tu mente. Entonces ahí hablamos ya de corregir nuestra percepción. Y el curso nos está dando una excelente herramienta que es la expiación, ¿no? Existen miles de herramientas para hacerlo. Pero ¿qué pasa? La expiación es la única herramienta que no tiene doble filo. Con las otras herramientas yo me puedo condicionar, pero con la expiación no. Ya nunca va a tener doble filo. Entonces, de una vez que ya aprendí, dice, a corregir mi percepción, entonces ya puedo llegar al conocimiento, ya puedo llegar al saber, ¿sí? Dice, saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible a producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios, ¿ok? Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad. Y esto se encuentra allende cualquier percepción. Qué poderoso. Ya, o sea, no sé cuántas de ustedes o cuántos hayan ya pasado a conocer. Ya es diferente, ya vimos. Percibir sigue siendo el doble filo. A veces estoy en la percepción del ego, a veces estoy en el amor, pero ya tener el conocimiento es otra cosa, es contar con la certeza, ¿sí? Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces. Conocimiento, conocer, reconocer. Miren, todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. ¡Wow! ¿Han escuchado esa frase de estoy recordando? De aquí sale, no es que aprendí, no aprendí nada, estoy recordando, porque yo ya lo sabía, porque está en mí y simplemente estoy reconociendo, recordando. Ya es bastante poderoso eso que mencionan aquí. Cuando una persona, no una persona, muchas personas en general a mí me han preguntado, Natalie, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasa lo otro? ¿Cómo puedo hacer para estar segura de que yo confío en mí? ¿O cómo puedo desarrollar mi confianza? Es lo último que me dijeron, estuve hace algunos días en El Salvador dictando un curso. Natalie, ¿cómo hago para ganar confianza? O sea, para confiar en mí. Y o sea, yo la veía y decía, ay, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico de que tú ya lo eres todo, de que tú eres, sales de Dios, de que sales de la fuente? O sea, wow, dije, ok, vale, quizás ni siquiera tengo que explicarlo. Quizás el verla así y el apalancarme de la percepción y el yo verme en ella simplemente solucionaría todo, porque eso es
el conocer, ¿no? Como dice, es simplemente el verte en los demás, ¿no? Y saber que todos procedemos de lo mismo. Obviamente le di algunos tips, ¿no? Algunos videos para que empiece su camino, pero es todo un camino. Es encontrarte a ti mismo y reconocerte, porque, claro, el que sabe quién es, entonces sabe que puede lograr cualquier cosa, ¿no? Porque yo digo, a ver, o sea, el negarme a mí misma es igual a decir no puedo. Cuando yo digo que no puedo, es porque yo no estoy reconociendo quién soy ni de dónde vengo. Por eso digo no puedo, porque si yo supiera quién soy, me daría cuenta, no se trata ni siquiera de que yo pueda o no, o sea, si yo quiero y si yo lo siento, es, ¿vale? Y son formas también diferentes de conseguir un objetivo, saber quién eres. Y ahí hablamos mucho del merecimiento, ¿no? Hay personas que ya saben que les pasan cosas por falta del merecimiento. Y de hecho, ahora que les hablo, me acuerdo de mí misma y a mí misma y de las situaciones que he venido pasando toda esta semana, que seguro en un ratito ya les contaré. ¿Ok? Entonces, percepción y conocimiento son dos cosas diferentes. ¿Se entiende? Por favor, escribe dos para saber que estás entendiendo. Percepción y conocimiento, dos cosas diferentes. Excelente. Dice aquí antes de avanzar, el primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. Tiene que cuestionarse todo el tiempo de todas las cosas. Estamos en este camino. No creer al 100% en algo, ¿no? Sino, oye, a ver, me cuestiono. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Es el primer paso. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dice, dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en la que percibes en cualquier momento, eh, perdón, dice, la forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! De hecho, a ver, miren lo que hemos dicho antes y lo que estamos diciendo ahora, ¿eh? Primero nos cuestionamos, ¿no? Es como el proceso. Primero nos cuestionamos y luego simplemente dejamos de hacer preguntas. Ya cuando dejamos de hacer preguntas es porque ya pasamos a la fase que ya lo conozco, ¿ok? Me acuerdo un gran maestro que decía, el ego siempre pregunta, siempre. El ego es el de las dudas, ¿no? Y si les ha pasado momentos en los que no sabes qué decisión tomar, bueno, eso es estado de ego prácticamente, claro, porque si tú supieras quién eres y estuvieras conectado, conectada, entonces, ¿qué cuestionamientos van a haber en tu mente? ¿No? Vas a tener certeza de que algo es y simplemente vas hacia donde es. Entonces, el ego siempre hace las preguntas, ¿ok? Que no se nos olvide esto. Repito, cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento. Bien, ok, a ver, nos faltan dos más. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy, no, nos faltan tres más, si no me equivoco, ¿eh? A ver, ok, voy así, creo que tenemos un poquito de tiempo. Dice, la Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo o, lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y eso te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibes tal como es, no lo podrás conocer. Repito, hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. Qué fuerte. ¿Cuántas veces nos ha pasado
que, a ver, por ejemplo, acá tomando este ejemplo del libro, ¿no? Dice, cuando amas a alguien lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Estamos hablando del amor real, ¿eh? El amor, lo único que es amor. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás reconocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. Ay, qué fuerte, a mí me pega. O sea, ¿cuántas veces vemos en nuestras parejas el error o el defecto? O en la persona con la que salimos, o en tu hermana, en tu hermano, o sea, hasta que dejes de ver que hay error, ¿no? Ya, esta persona no tiene ningún error. Hasta ese momento es recién cuando lo estás percibiendo como él es, ¿no? Porque lo único que es amor, ¿ok? Página 44, Liz. Excelente. Entonces, sí, esto es algo, chicos, que no les digo que sea realmente, bueno, para mí tan sencillo, ¿eh? O sea, cada vez que estoy con el libro estoy en el estudio o estoy en estos temas, yo me voy conectando y eso es algo lindo, pero pasan los días y se me olvida y caigo de nuevo en la otra mente, en esa mente toda egoica. Entonces, volverlo a leer ahorita a mí me habla y me dice, wow. O sea, ¿cuántos errores puedo ver? Y eso no es la verdadera visión. Dice, una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra de que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí a que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. Qué poderoso, ¿eh? Bien, entonces, vamos a terminar hasta allí con esta parte. Ahorita hemos hablado de la percepción y el conocimiento. Solo cuando percibo bien, entonces la percepción sí es como la base de ese conocimiento, pero no lo es todo. ¿Ya? Pero es el primer paso, percibir con amor, ¿ok? Vamos en la página 45, vamos a hablar del apartado 4, el error y el ego. Vamos a ver. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que ahora tienes están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo vas a usarla y por consiguiente el conocimiento queda vedado para ti. Y este te está a sí mismo, perdón, este está asimismo vedado porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese las nociones de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad y los niveles creados por la separación no pueden sino estar en conflicto. Ello se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. Es decir, en el primer punto estamos viendo, una vez más, el tema de los niveles, ¿verdad? Y cómo es, a ver si podríamos hablar del origen, ¿no? Del mundo, vamos a ponerle así para entenderlo, chicas y chicos, porque yo sé que a veces es como las palabras son un tanto, no quiero decir difícil, pero hay muchos conceptos que están como muy, sí, no tan con palabras sencillas, ¿vale? No sé cómo explicarlo. Pero justamente esto se ha hecho porque dice aquí en este mismo capítulo 3, Jesús mismo dice, yo te he tratado de darte las palabras correctas para que no puedan ser malinterpretadas, porque por mucho tiempo se han malinterpretado, ¿no? Todas estas enseñanzas. Entonces, Él nos da las palabras tal cual
y a veces si no lo entendemos hay que darle una o dos repasadas, ¿ya? Pero entonces, si hablamos así como en manzanas, ¿no? De la creación de la vida, del universo, entonces hablamos de que en la creación ya éramos todos, vamos a imaginarnos, imagínate una esfera energética, aunque acá no hablan de energía, pero simplemente lo estamos imaginando, en algún momento se da la separación, ¿no? Y esa separación es causada por el ego y no es más que una separación mental, o sea que realmente no existe tal separación. Por eso al ego se le denomina como un ente ficticio. En esa separación es donde se constituyó los niveles, las diferencias, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de que tengo capacidades, mi capacidad es diferente a la otra, ¿no? Puede ser menor o mayor, entonces estoy hablando de grados. Y cuando hablo de grados, quiere decir que no es real lo que estoy percibiendo de mí. Entonces dice, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. O sea, si tú supieras todo lo que eres capaz de lograr, realmente lo conocerías, no lo percibirías, lo conocerías, habría certeza. Por eso te digo, les digo que cuando a mí me preguntan a alguien, oye, ¿cómo hago para trabajar mi confianza? Ay, es que no, simplemente confías, ¿no? O sea, pero claro, para llegar a esto, uno ha tenido que trabajar su mente y empezar a corregir su percepción errónea de cómo se percibe a sí mismo. O sea, desde ahí nace, ¿no? Entonces, es bastante interesante este punto que nos hablan del error y el ego. Ya hemos visto, ¿no? ¿Se entiende este ejemplo de cómo es que se da la creación y luego la división del ego? El ego se mete para hacernos creer eso, ¿ok? Ahí es donde, ¡pum!, el origen del caos, ¿no? Vale, luego entonces dice, la conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de ser un instrumento creador. ¡Wow! Dice, la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. Aquí para mí es como un balazo de agua fría, porque por muchos años yo he enseñado cómo funciona la mente y cómo estamos condicionados a creencias. Pero un día me di cuenta de que eso que yo enseñaba era a manejar una mente egoica, no a manejar esta mente de Dios, ¿no? Y claro, siempre hay un punto de partida y vamos avanzando, ¿no? Pero eso es lo que se refiere en este último punto que voy tocando, ¿ya? Espero, por favor, si ustedes creen que estoy utilizando palabras muy difíciles, solo escríbanla por el chat, ¿sí? Y luego pongo más ejemplos, ¿ok? El ego es un intento erróneo de la mente de percibirte tal como deseas ser en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable, ¿sí? El famoso ego, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar ya al punto de la página 48 que nos dice más allá de la percepción. Página 48, ¿sí? Vale, estamos bien con el tiempo. Muy bien. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza. Ya lo vimos, ¿no? Y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces, nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de mi voluntad
con la de mi Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Mucha atención. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Qué fuerte, o sea, todo el tiempo hemos fabricado, por mucho tiempo hemos fabricado. El ego nos ha hecho creer que estamos separados de todo aquello que nosotros hoy deseamos tener, ¿no? Esto es muy parecido a decir que yo me siento carente y que no tengo algo que quiero y por ejemplo, se lo pido al universo, ¿no? Digo, por ejemplo, ay, universo, universo, por favor, dame, no sé, a ver, vamos a poner, universo, envíame un lapicero. Universo, por favor, necesito un lapicero, quiero un lapicero, envíame un lapicero. Entonces el universo no lo entiende, porque el universo dice que le envío un lapicero, pero si ya tiene un lapicero, entonces ¿por qué se lo enviaría? Porque para el universo tú ya cuentas con eso, ya eres o sea, no hay diferencia entre que seas o lo tengas, es otra enseñanza del curso, ¿no? El curso de milagros. ¿Cómo podría darte algo que tú ya tienes y que crees que no lo tienes? ¿Sí? Entonces, es lo mismo que nos están diciendo aquí. Cuando hablamos de fabricar, hablamos que nuestra mente se cree insuficiente, se cree carente, ¿no? Y dice, cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Entonces, fabricar no es para nosotros realmente. Todo lo que estamos creando desde el ego, estamos fabricándolo nosotros, ¿ok? El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible de saber nada. Nos dicen por aquí. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. ¿Ok? Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada que se estable en ti y que se pueda conocer. Cuando hablamos de que no hay nada que se estable, quiere decir que estamos haciendo uso del tiempo. Y recordemos, el tiempo es parte de la percepción, no del conocimiento. Lo hemos visto hace un ratito. ¿Ok? Entonces, en este punto, nada más quiero que nos quedemos con la diferencia entre crear y fabricar. Crear viene ya desde nuestra mente de Dios y fabricar viene desde esa mente del ego. ¿Ok? Bien. Acá nos dicen, creo que hay una pregunta, vamos a ver. Pero entonces, ¿para qué está el ego? La forma de detener esa percepción errada es cuestionarlo.
decirle, no, no es esto, no es real, y sentirse merecedora. Hablarle a la mente no siempre funciona. Es decir, ¿cuál sería la clave para realmente reconocerse? Justo lo que acaban de decir acá en el libro. Vale, entiendo, Natalie, que son varios pensamientos los que estás teniendo juntos, entonces vamos como a responder por pasos. Dices, pero entonces, ¿para qué está el ego? El ego realmente, primero, creemos que está, ¿no? Porque hablamos de que es un ente ficticio que se metió en la separación, fue el creador. Entonces el ego creó la dualidad. Gracias al ego, entonces existe el blanco y lo negro, existe la luz y la oscuridad. Para el amor solo existe la luz, para el ego existen los dos, ¿ya? Porque él quiere que te veas separado o separada de ti misma, ¿sí? Ese es su objetivo principal. Es decir, oye, el ego es bueno, no es algo que nos ayude a llegar a encontrarnos realmente. ¿Ok? Este concepto de ego no es igual al concepto que se utiliza allá afuera. Hay muchos coaches que utilizan esta palabra, ¿no? Como te dicen, oye, sí, el ego es bueno, el ego te ayuda a dar seguridad. Y no estamos hablando de ese ego, estamos hablando de un ego más profundo, ¿ok? Estamos hablando del ego que representa la separación total, por si acaso, Natalie, ¿sí? Perfecto, exactamente, te separa de la fuente, es decir, de ti mismo, tal cual. ¿Ok? Así es. Bien, el ego no nos deja ver más allá, nos dice Lucila. ¿Cómo estás, Lucila? Exactamente. De hecho, el ego nos hace percibir. ¿Se acuerdan? Nos hace percibir. Entonces, no es que percibir está mal, porque es como parte del camino, ¿no? Pero hay que corregir primero nuestras percepciones. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál sería la clave para realmente conocerse? Entonces, reconocerse. Es la misma pregunta de cómo hago para tener más confianza, ¿no? O sea, es simplemente, si quieres ir por pasos, primero corregir la mente, conocerla, ¿no? Es como entrar al mismo juego del ego. Ok, conozco cómo funciona la mente, perfecto, reconozco cuáles son estos patrones que tengo, etcétera. Luego vengo a la fase de corregir mis percepciones, lo hago con la expiación, ¿no? Y luego de eso ya doy ese salto cuántico a reconocerme. Ahí ya no hay más preguntas. Ahí ya no habría la pregunta de cómo hago para reconocerme, ni cómo hago para tener confianza. Simplemente lo sé, simplemente lo tengo, ¿no? Una vez más, no hay diferencia entre el ser y tener. Es lo mismo, ¿ok? Simplemente sé que soy, por ende lo tengo, ¿sí? Excelente. Bien, si hay más preguntas pueden irlas haciendo, ¿eh? Que estamos llegando a la parte final. Ok, la oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros, la oración. Más la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Uf, qué poderoso. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podrías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres el milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función perdón, verdaderamente tienes, ¿sí? Que verdaderamente tienes. Wow, qué lindo lo que nos dice, ¿no? O sea, el perdón. Yo no sé si los facilitadores anteriores, discúlpenme, estuve yo de viaje trabajando, mencionaron que el perdón es parte del camino a la expiación. Me imagino que sí. Entonces yo no puedo expiar algo si primero no lo he perdonado. Y, y, y hablando de perdonarme a mí, perdonarse a uno, ese es el camino, ¿eh? Porque hay diferentes tipos de perdones, ¿no? Formas de perdonar.
creo que perdono al otro y que ya puedo estar en paz. Pero no se trata tanto de eso. De hecho, cuando ya eres una persona que está conociendo, creo yo, ya sabes que no es el perdón hacia el otro, sino es el perdón hacia ti, porque tú fuiste el o la responsable de la fabricación de ese conflicto, porque primero nació en tu mente y puede ser que haya nacido en esa mente de ego. No, o bueno, no creo que sea de la mente de Dios, porque si no, pues no hubiese el conflicto. ¿Ya? Entonces, si tú vas a orar, el perdón es importante. ¿Ya? Así como si vas a expiar, el perdón es importante. El perdón a ti mismo y a ti misma y a tus percepciones. Qué bueno que yo les estoy compartiendo esto. Yo hace unos días tuve un reto bastante fuerte. Eh, de hecho, me fui de viaje a El Salvador a dictar un curso y me pasó algo alucinante. O sea, mm, yo creo que ahorita que les estoy hablando ya es mi momento de entenderlo mejor. Porque sí, hasta hoy me he estado cuestionando, ¿no? He estado en la parte de, ok, cuestiónate para ver por qué te pasó eso. Pero me pasó algo bien curioso, que fue que yo estaba en Punta Cana en vacaciones familiares, que por cierto eran especiales, porque mi familia había venido de Japón y por primera vez íbamos a tener un viaje juntos, todos, que no fuera en Japón mismo, ¿no? Entonces yo estaba muy feliz y me había salido trabajo, entonces tenía que interrumpir esos días de vacaciones por irme al trabajo, porque aparte no es que esté obligada, pero es un trabajo que amo mucho y dije, bueno, sí, puedo pasar un tiempo con ellos y luego trabajar. Eh, y entonces tenía que irme de Punta Cana y regresarme a Lima y luego de Lima tomar un viaje a El Salvador. Y era como para empalmar los viajes. Pero como eso iba a ser muy cansado, y yo había visto que de Punta Cana tenía una escala en Panamá y luego llegaba a Lima, y luego de Lima tenía una escala en Panamá y luego llegaba a El Salvador. Yo dije, oye, ¿y si me quedo en Panamá? ¿No? Quizás pues para no hacer todo este tramo de tantas horas de esperar y luego regresar y no sé qué, pero se podrá hacer, dije, voy a preguntar. Entonces pregunté porque era la misma aerolínea y pregunté en el counter y la persona del counter me dijo eh, que sí se podía. Dije que sí se puede. Bueno, sí, pero quédate en la zona de espera. Yo dije, no, pero ¿cómo me voy a quedar? Son 20 horas, o sea, mejor me regreso me voy a un hotel, ¿no? Y duermo allá en Panamá y listo. ¿Puedo salir? Ah, sí, bueno, si quieres hacerlo también puedes salir. Ah, wow, listo, entonces hago eso. Llegué a Panamá, me quedé, habré llegado a las, no sé, 6 por ahí, 5 6 me quedé, me eché a dormir y el día siguiente a las 8 salí al aeropuerto, rumbo a El Salvador. Entonces, cuando llego al aeropuerto, me dicen que no podía, que ya había perdido todos mis vuelos, porque yo no podía perder un tramo y que ya había perdido incluso mi vuelo hacia El Salvador. Y yo estaba esperando ya embarcar, ¿no? Pero no me dejaron entrar. Entonces, para mí fue como, o sea, fue un golpe bajo, muy duro, y de no entender por qué estaba pasando eso. Por supuesto, en ese momento estaba llena de cólera y en ese momento le pido al Creador, le pido a Dios, ¿no? A través de la expiación, aunque, o sea, cuando uno está en ese estado, a pesar de que esto te tome 30 segundos hacerlo, pues es complejo, ¿no? Entonces yo le pido al Creador, expío la situación y yo creo que en esta fase de expiar, ahora que lo veo, yo no apliqué el perdón. Sí, o sea, dije, ok, ya las cosas son perfectas, pero no me perdoné a mí misma realmente por eso que estaba pasando y ese malestar en el que yo misma me había metido, ¿no? Entonces, a veces cuando uno ve que hay culpables afuera, porque claro,
es fácil decir, ay, es el chico del counter, ¿no? O sea, él, ¿por qué me dio esa información? Y obviamente se lo dije a la persona. Él me dio la información, ah, lo siento, pero no podemos hacer nada, me dijo. Entonces, claro, uno suele ver los errores de afuera, pero no ve hacia adentro. Entonces, yo creo que a mí me faltó ese paso. Sí pude viajar. Entré faltando un minuto para que cierren la puerta. ¿Pero por qué pude viajar? Porque pagué una suma de dinero totalmente grande, que era incluso más de lo que me pagaban trabajando allí. Entonces, o no, por ahí, más o menos, por ahí. Ujú. No he sacado como mis cálculos exactos todavía, porque recién hoy hemos salido, terminado de transacciones, ¿no? De pagos y todo, pero prácticamente lo perdí todo, así de simple. Perdí todo, perdí el pasar tiempo con mi familia, y para mí eso fue como realmente chocante, ¿no? Pero aún así, pues dar mi palabra y llegar al evento y estar con ellos, para mí era muy importante y lo hice. Entonces, todo el camino solo pensaba en eso y en por qué había pasado, en no entenderlo y bueno, pedirle al Creador que limpie mi corazón para poder estar bien esos días y así fue, la pasé muy bien. Ya luego regresé a Perú, hace poquito y es curioso porque ayer en la mañana me volvió a pasar algo así, pero con el taxi, ¿no? Un taxi que no me llevó a mi destino y que me cobraron por porque dice que me subía a su transporte. Entonces, para mí es la misma situación vista en desde diferentes ángulos, ¿no? No quiero extenderme en cómo fue lo del taxi, pero fue parecido o casi igual. Entonces, no les cuento esto para decirles que ya tengo una respuesta, sino les cuento esto para decirles que si el perdón hubiese estado allí, yo estoy segura que eso se hubiese solucionado mucho más rápido y que los milagros se hubiesen dado, porque siempre ha pasado así en mi vida, siempre, siempre los milagros se han dado, ni bien lo expío, ¿ya? Entonces ahorita hay cierto error que está pasando en mi mente, pero ahora que yo les comparto, o sea, pienso en eso, ¿no? Y pienso en, ok, vamos a perdonarnos, voy a perdonarme completamente. Les prometo contarles dentro del chat cómo se soluciona todo esto. Para eso están en el chat grupal y los que están viendo este video en YouTube, escríbanos y pídanos acceso al grupo de WhatsApp, ¿ok? Vale. Entonces va a quedar un poco con suspenso, pero en serio, siempre, siempre hay un aprendizaje real. Así que yo se los voy a compartir por el grupo, porque siempre ha sido así. ¿Ok? Vale, entonces, situaciones que no sabemos de dónde, cómo pueden terminar, nosotros mismos podemos acabar con ellas con el perdón. Y yo voy a ser testigo de eso en unos días. Bien, vamos a terminar ya este capítulo con la parte, nos va a quedar pendientes. Bueno, se las voy a compartir, digamos, así de rápido y ustedes ya terminan de leerlo en sus casitas, ¿ok? Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros.
lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Vale. En este aspecto, solo quiero que nos quedemos con cuando juzgas, también juzgas al otro. Perdón, cuando juzgas al otro, también te juzgas a ti y viceversa, ¿ya? Entonces, todo lo que tú percibes en el otro está en ti. Todo lo que percibes en tu hermano habla de ti. Por eso dicen que lo que dicen Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, ¿no? O no sé cómo va, pero va de esa manera. Hace unos días me preguntaba una persona que tengo en sesión, Natalie, ¿cómo hago para que no me afecte lo que los demás están diciendo de mí? Y yo le digo, ¿cómo así? ¿A qué te refieres? Es que, bueno, me choca mucho esto que está pasando y ahorita hay mucha gente que porque él tomó una decisión, entonces están hablando mal de él, ¿no? Que no les gusta la decisión que él tomó. Entonces ahí yo le compartí algo simple. Le dije, porque su pregunta fue, ¿cómo lo manejas, no? Entonces ahí yo le dije, la forma en la que yo lo manejo es simple. Primero, entender que lo que dice esa persona dice más de él que de mí, uno, ¿no? Y es también ver es entender que esa persona tiene toda una historia y las respuestas que te va a dar es en base a la historia de vida que ha tenido esa persona. Pero por otro lado, después de haber entendido eso o haberme acordado de eso, lo que hago es escribir en un cuaderno todas esas cosas que me enojan de esa persona y al finalizar todas las cosas por las cuales le estoy agradecido. Porque estoy segura que si esa persona trajo estos aspectos a tu vida, también trajo los opuestos, te enseñó cosas. Entonces te quedas con lo último. Y con respecto a bloquearlo, no bloquearlo, a mí personalmente no me gusta bloquear a nadie. Que hay gente que me haya bloqueado, pues la hay. Personas que yo menos me esperaba, las hay. Pero yo no les he bloqueado. ¿Por qué? Porque para mí bloquear, como dice la misma palabra, es todavía bloquearlos en una parte de mi mente y no es liberarlos, ¿ya? Y sí, a veces me salen sus fotos y cada vez que veo sus fotos es un ejercicio para mí para enviarle una bendición y acordarme que esa persona no me hizo nada. Simplemente fue un error de su mente y de la mía, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, el resentimiento se va, ¿no? Y empiezo a verlo o a verla de una forma más amorosa, ¿ok? Vamos a terminar con esto. Espero realmente hayamos tenido un miércoles de mucho aprendizaje. Disculpen las palabras muy técnicas y nada, estoy muy, muy, muy feliz de volver a estar con ustedes. Me hacen siempre como acordarme de mí misma, volver a mi centro y pues ya me tocará culminar mi historia, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Patti, gracias, Lucrecia, Ale y a todas las personas que han estado aquí conectados. Nos estamos viendo entonces el próximo miércoles con el estudio del capítulo 4, ¿sí? Cuídense mucho, muchas bendiciones. Chao, chao. Nati, foto. Ah, sí, foto. Ok. A ver, uno, dos, Sus rápido, rápido. camaritas. Uno, Creo que dos. ya podemos dejar de grabar, Patti, Ay, y sí, ahí sí. nos vamos